Buenas tardes a todos y todas. Hoy se reúne por primera vez el nuevo Consejo Ciudadano Valenciano y queremos trasladar a la militancia nuestro agradecimiento por la participación en esta cuarta asamblea. Gracias a los casi 2.800 militantes inscritos e inscritas que habéis seguido demostrando que Podemos es una fuerza política que toma decisiones colectivas y que no renuncia a la democracia interna. Gracias por cuidar esta herramienta política de transformación. El País Valencià necesita más que nunca una izquierda transformadora que no tenga miedo de señalar a los verdaderos responsables de las desigualdades, de decir las verdades incómodas y que no se conforme con maquillajes, que plantee cambios profundos. Queremos desalojar a las derechas y reconstruir un gobierno de izquierdas, pero ojo, diferente, porque de nada sirve que gobierne la izquierda si aplican las mismas políticas que la derecha, y lo estamos viendo. Es una vergüenza tener ministros que se dicen de izquierdas pero que no se atreven a decir la palabra genocidio, que plantean recortes a los desempleados mayores de 52 o que plantean avales a hipotecas que son propuestas de la banca o, por ejemplo, que avalan ampliaciones insostenibles como la del puerto de Valencia. Soy clara, PSOE y Sumar están permitiendo con sus políticas que gobierne el PP aunque no haya ganado. Podemos sigue demostrando que lo importante no es solo que ponga algo en el programa electoral. La clave es hasta dónde estás dispuesto a llegar para que tus propuestas programáticas se cumplan. ¿Qué coste político estás dispuesto a asumir? Nosotros sabemos que nuestro único contrato es con la ciudadanía. Es a los únicos que nos debemos y por los que vamos a seguir trabajando. Hay mucho trabajo por hacer para poner en pie una izquierda transformadora en esta tierra, pero para eso hay que ocuparnos de los problemas que importan a los valencianos. Nosotros queremos hacer de nuestras banderas la defensa de la paz, el feminismo, el ecologismo y los derechos sociales, englobado en una propuesta republicanista. Vamos a ser una oposición popular al gobierno antivalenciano de PP y Vox y señalar todas sus infamias. Nuestra forma de hacer política es la valentía del pueblo llano frente a los poderosos. La Comunidad Valenciana es la que más sube el precio del alquiler en un año, hasta un 21%. Las dificultades en el acceso a una vivienda digna deberían suponer uno de los principales esfuerzos de los poderes públicos, y no está siendo así. La realidad es que ni el PP ni el PSOE, allí donde gobiernan, están aplicando la ley de vivienda que permitiría regular los precios del alquiler. Aquí ya conocemos al PP corrupto que beneficia a sus amigos del sector inmobiliario. Hay que obligarle a cumplir la ley. Es necesaria una gran movilización social junto con la acción de los sindicatos de inquilinos para que se intervenga el mercado inmobiliario, que es cada día más inhumano. Por otra parte, estas últimas semanas hemos visto cómo nuestras calles se llenan de agricultores y ganaderos que protestan por la situación del sector primario. Las movilizaciones han sido muy diversas y hay que distinguir, por un lado, a los agricultores y ganaderos familiares, que necesitan todo el apoyo de lo público. Por otro lado, a los grandes terratenientes y los fondos buitre de las empresas del agronegocio que malgastan un agua que ya no tenemos. Hay dos elementos que han agravado la situación: las consecuencias de la crisis climática, principalmente la sequía, y también los tratados de libre comercio que permiten una competencia desleal hacia nuestra producción. Por tanto, las soluciones tienen que pasar por una gestión más eficiente y sostenible del agua y por defender nuestra soberanía en España y en Europa frente a esas macroempresas del agronegocio para garantizar también la seguridad alimentaria. Gracias a Podemos, en la legislatura pasada aprobamos una ley de cadena alimentaria que incluía la prohibición de venta a pérdidas, pero las comunidades no la están aplicando. Y desde aquí exigimos al presidente Mazón que cumpla la ley de cadena alimentaria para facilitar que los agricultores y ganaderos valencianos pueden competir contra los buitres. Y le exigimos también que ponga coto a esos buitres. Esta semana, en el Congreso de los Diputados, Podemos ha registrado una proposición de ley para reforzar la ley de cadena alimentaria todavía más. Proponemos establecer un tope a los márgenes de beneficio que tienen las empresas comercializadoras de alimentación para atajar el altísimo precio de la cesta básica de la compra. Proponemos también multiplicar por 3 las cuantías de las infracciones leves y graves en contratación alimentaria y que se hagan informes actualizados del precio de producción para poder compararlo con el precio de venta. Las pequeñas dimensiones de las explotaciones de la agricultura valenciana están marcadas por el minifundismo, dificultan la profesionalización y la reestructuración de explotaciones si no reciben el suficiente apoyo público. Es una obligación de los poderes públicos apoyar la agricultura y la ganadería familiar, porque es indispensable, no solo para producir alimentos de calidad, sino también para mantener nuestro medio rural vivo, nuestros paisajes y nuestra biodiversidad. Pero además, en el País Valencià estamos sufriendo otras aberraciones ecológicas, marca del PP zaplanista más corrupto, y avanzan en el camino de la destrucción del territorio. Es el caso de la ampliación del puerto de Valencia, contra la que hemos iniciado ya un procedimiento judicial, pero también del PAI de la Nucía, megaproyectos urbanísticos con un gran impacto medioambiental, la absurda construcción de una piscina de olas para surfear al lado de la playa
o plantas fotovoltaicas que destruyen nuestras sierras. La defensa del territorio y de la sostenibilidad de la vida va a ser una de nuestras principales luchas, reforzando los vínculos con la sociedad civil. En ese sentido, el de seguir peleando en las calles junto a los movimientos sociales, incluso mediante la desobediencia civil si es necesario, quiero recordar 2 convocatorias importantes. El próximo domingo 25 de febrero van a producirse nuevamente movilizaciones en todo el Estado para exigir el fin del genocidio que Israel está cometiendo sobre la población palestina. Desde Podemos debemos empujar, movilizar y estar más presentes que nunca, apoyando al BDS y a las organizaciones en defensa de Palestina. Solo el pueblo salva al pueblo y este exterminio solo se va a poder frenar con una movilización masiva que ejerza presión sobre la comunidad internacional. Vemos cómo en nuestro país hay una pelea por el postureo entre PSOE y Sumar, por ver quién visita antes el terreno, quién se hace más fotos. Pero lo único que hacen es pedirle por favor a Europa que confirme lo evidente, que es que están masacrando personas inocentes, sin tomar acciones concretas. No se ha apoyado la denuncia de Sudáfrica, no se ha impedido el comercio de armas y no se han cortado relaciones. Desde Podemos exigimos nuevamente a Pedro Sánchez que haga algo útil y efectivo para frenar esta barbarie y seguiremos defendiendo los derechos humanos en las calles. Y, en segundo lugar, próximamente es el 8M, Día Internacional de la Mujer. Mientras Podemos ha liderado las políticas feministas, se han conseguido grandes avances legislativos y culturales. Tenemos una nueva ley del aborto estatal que aquí el señor Mazón quiere incumplir, permitiéndole al alcalde de Alicante que abra una oficina antiaborto en la ciudad. Desde Podem vamos a seguir defendiendo los derechos de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo con seguridad y en el sistema público. Y vamos a seguir defendiendo nuestra libertad sexual poniendo el consentimiento en el centro de nuestras relaciones. Os invitamos el día 6 de marzo al tradicional taller de pancartas en la sede autonómica y especialmente al debate que se ha organizado en asociación con Valencia es Refugi para hablar del impacto de género en el nuevo Pacto Europeo de Migraciones. El feminismo que defiende Podem es un feminismo interseccional. La desigualdad no resulta solo de aspectos esenciales de sujetos individuales, sino que resulta de las discriminaciones que atraviesan las personas por su condición de género, pero también de etnia, de raza, de clase o de orientación sexual. Os esperamos a todas en las actividades de Podem para el 8M y, por supuesto, en la manifestación en todos los pueblos y ciudades de nuestra comunidad. La dirección de Podem que hoy se constituye y el Consell de Coordinación que se votará va a dedicar todos sus esfuerzos a rearmar la acción política de izquierdas hacia afuera y a intensificar la formación hacia adentro. Nos ponemos desde ya manos a la obra para reactivar nuestra actividad, dejar atrás prácticas poco saludables y centrarnos en hacer política. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para estar a la altura de nuestra militancia y para recuperar la confianza de la ciudadanía valenciana. Muchas gracias.